Reciban nuevamente un saludo en este ciclo documental virtual Literatura y Música, primera edición Cantata Criolla, donde tendremos la oportunidad de aproximarnos a la literatura y a la música de un modo muy especial, sobre todo porque es un tópico de estudio de gran interés para la promoción de lectura en niños. Esta clase lleva por nombre La poesía del llano y la literatura infantil. Nuestra invitada de hoy es Rosario Anzola, escritora y profesora de literatura y cantautora de música para niños. Ha publicado más de 30 libros de narrativa, poesía e investigación de tradiciones, y gran parte de su obra literaria ha sido dirigida a los niños. Ha editado 3 discos con canciones infantiles. Es también colaboradora y articulista de varias revistas y periódicos impresos y digitales. Ha realizado su trabajo docente en todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta la universidad. Sobresalen sus talleres de autoconocimiento y creatividad para niños, padres y maestros, destacándose su participación en el programa Papagayo, patrocinado por el BBVA Provincial, proyecto de vanguardia educativo para la UNESCO. Actualmente, Rosario Anzola se desempeña como promotora cultural y como asesora corporativa de organización, mercadeo y publicidad en la empresa privada y en organizaciones de desarrollo social. Con nosotros, Rosario Anzola. Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores de este evento la invitación que me han hecho para participar en el ciclo documental Literatura y Música. Al plantear el tema, la poesía del llano venezolano y la literatura infantil, partiré de la siguiente pregunta. ¿Existe una poesía llanera en la literatura infantil venezolana? No existe como tal, pero algunos autores que si bien no escribieron para la infancia, sus poemas pueden ser abordados por ellos de acuerdo a ciertas pautas de selección. Traigo a colación los poemas de Alberto Arbelo Torrealba, seleccionados por Marilena Maggi para la antología que ella compiló titulada La Casa Encantada, poesía venezolana para niños, que fue editada en Colombia. Me pareció oportuno aprovechar esta experiencia editorial, pues Arbelo Torrealba es uno de los poetas incluidos en dicha antología y es el poeta a quien se dedica este evento. Al indagar acerca de los criterios para dicha selección, ella me respondió lo siguiente. La antología se preparó para niños más o menos pequeños. Escogí algunos de extensión limitada, más adecuados para esas edades. Además, tomé en cuenta los temas y la musicalidad. En casi todo se recrea el paisaje y las faenas del llano, o se dirige la mirada a detalles de la naturaleza. Vamos a referirnos al poema matutino, que no es solo el dibujo de un amanecer, sino la escena típica de un hato llanero donde se cría ganado vacuno y un campesino ordeña una vaquita. Además, aunque tiene la inclusión de 2 palabras que pueden ser un tanto ajenas para un niño de ahora, como zagales, zagalas, lebruna, el color blanco amarillento de la vaquita es esto que llamamos lebruna. El lenguaje es sencillo. Además, el poeta recurre, al igual que en los otros seleccionados, a la sonoridad de los versos octosilábicos. Vamos a leer el poema matutino. Qué linda está la mañana y qué alegre el campo está. Muge el toro en la sabana y mientras la vaca brama, el rebaño vueltas da. 2 zagalas buscan leña a orillas de una laguna y otro campesino ordeña en una taza pequeña una vaquita lebruna. En el otro poema, Tal vez mañana me vaya, está presente la imagen del estero y de la garza, ave emblemática del paisaje llanero, así como la reiteración de palabras tan sonoras, pero tan sonoras, propias del venezolano, como la palabra trocha.
recurso que se repite en el poema del fragmento que escoge María Elena. El poema se llama Espinito pura espina, y en la copla del Casi Casi. Estos poemas recrean un tipo de composición heredada de España y muy arraigada en toda Latinoamérica, especialmente en el llano venezolano, como es la copla. Leo Tal vez mañana me vaya. Tal vez mañana me vaya, cuando el callejón me alumbres, tras esa brisa coplera, trocha de la tarde dulce. La cañada dijo luna, el estero dijo garza, a ti nomás te diré lo que dijo la guitarra. Trocha de la tarde dulce, cargados burros, los cerros llevan barriles de nubes. Y el fragmento de Espinito pura espina. Espinito pura espina, sin hojas y medio seco, cuando vengan las garúas te retoñarán luceros. Y ahora la copla del Casi Casi, que es una copla que estoy segura que divierte mucho a los pequeños. No es solamente poesía rimada. Fíjense que en Espinito pura espina hay unas figuras literarias muy hermosas, pero esta última que voy a leer es prácticamente un juego para los niños. Hoy casi me puse alegre, casi de puro soñarte, casi parodié por ti la copla del Casi Casi. Alma del hato lunero, vienen las brisas un son. ¿Qué tendrá el cedro del cuatro tan seco y echando flor? La copla del Casi Casi, casi es lindo como tú, el lucero de la tarde. La selección del otro poema que hace María Elena, La Guanábana, responde a un criterio diferente, porque es un poema mucho más complejo en su formato. Se trata de un soneto con un lenguaje más elaborado, pero en la antología ella quiso incluir algo sobre frutas muy particulares de nuestra región. Y yo pienso que a los niños se le debe dar siempre un espectro amplio, sea en la música, sea en las lecturas, y veníamos de la copla octosilábica es perfecta para ellos porque es corta, tiene rima, pero también tenemos que irlo introduciendo en otros elementos como es el soneto. Vamos con la guanábana. Oculta de la fronda en la espesura, el verde oscuro de su piel rugosa, como para esquivar la luz furiosa del sol que baña la feraz llanura. Después, crecida bajo el sol madura, y del costado en que el turpial se posa, de sangre azucarada y deliciosa, el corazón que finge su figura por la forma que tiene la guanábana. Y trocado en matiz amarillento, su lozano verdor, si acaso el viento, con su invisible revolar de duende, rumoroso estremece la espesura. Súbito de la rama se desprende y derrama en el fango su blancura. Se abre la guanábana en el piso porque el viento la tumba y se abre pues su carne blanca deliciosa. ¿Por qué acercar a los niños a la poesía tradicional folclórica y regional? Porque la educación de los niños debe ser local. Eso es lo que yo pienso. Este término incluye lo global y lo local. Lo global permite aprender lo que existe, lo que sucede o ha sucedido en el mundo. Una cuestión imprescindible para ser hoy ciudadanos universales. Más aún con la penetración de las redes sociales que ponen al alcance de los estudiantes el conocimiento particular y general de cualquier temática. No obstante, con idéntico afán, ha de completarse con lo regional, que es lo que permite crear o fortalecer el sentido de pertenencia y arraigo a un país y a una cultura. Los niños venezolanos tienen que conocer la poesía, la música, las tradiciones de su región inmediata, bien sea los llanos, la costa, los Andes o los estados donde hacen vida.
Hoy sentimos tristeza y alarma ante la penetración de códigos estéticos que desvirtúan lo que ha sido por años el universo de poetas regionales y nacionales, que formaban parte esencial de la formación sensible de los niños. Basta escuchar las letras de las canciones de moda, sean de los ritmos que sean, donde abundan los sinsentidos grotescos y una vulgaridad sin límite. En mi contacto con docentes de todo el país, siempre he insistido en el abordaje de la poesía como una manera de conectar con la sublime dimensión de la palabra, que es la poesía, que abre la mente y el corazón a aprendizajes sensoriales y reflexivos, incidiendo además positivamente en el desarrollo armónico y empático de la personalidad. La poesía, la buena y trascendente poesía, los poetas, los buenos y trascendentes poetas son los protagonistas que deben tomar los espacios robados por la mediocridad. La poesía atrapa a los niños, especialmente si posee ritmo y musicalidad interna, a lo que se prestan mucho las cuartetas octosilábicas, las décimas, los corridos, las glosas. Los pequeños sienten la música de la poesía, la memorizan, la recitan, la celebran. Y más allá de la métrica y la rima están las imágenes y las metáforas. La voz del poeta y la cadencia de los versos es comprendida por los niños de una manera natural y asombrosa. Quienes hemos trabajado con niños sabemos que es así. Rimar es un juego divertido para ellos, pero la aventura va más allá, pues los niños son realmente capaces de descifrar los secretos poéticos desde la pureza de una sabiduría ancestral, sea genética o modélica. Nos ocupa la poesía del llano, donde ingenio y gracia constituyen un permanente reto para la improvisación y el contrapunteo. En ella están presentes el paisaje con su inmensidad y su silencio, la naturaleza que es lluvia, caños, lagunas, ríos, árboles, flores y animales, la cotidianidad, los modos de vida, las faenas, así como la filosofía, que no por silvestre deja de ser profunda, con la resonancia del amor, la soledad, la vida y la muerte. A los dichos y refranes se suman las supersticiones y creencias, las leyendas, los cuentos de espantos y aparecidos, y en una contundente fusión con la tradición oral. Todo lo expuesto constituye, a mi parecer, la cantera de Alberto Arbelo Torrealba para dar a luz su Florentino y el Diablo. Vamos a hablar entonces de la simbiosis de la poesía y la música. El uruguayo Jorge Drexler, destacado y talentoso compositor, músico y poeta, afirmó en una conferencia que dio en el 9º Congreso de la Lengua Española, celebrado recientemente en Cádiz, donde vivo. Antes de hablar, dice Drexler, antes de escribir, el ser humano usa bloques sonoros. Me gusta pensar que cantábamos antes de hablar. Y añade lo siguiente: la canción y el verso los analizamos como un fenómeno dual. No sabemos dónde acaba y empieza el otro. Y es por ello que tenemos que tratarlo como un fenómeno unitario. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Drexler. Siempre he sostenido que la poesía nació del canto. Los primeros trovadores entonaban sus poemas acompañándose quizá con algún instrumento o simplemente cantando a capela, hazañas épicas, historias de amor y divertimentos humorísticos. En los inicios de mi trajinar por el mundo de la creación poética para niños, descubrí por azar que una manera de mantener la atención de los pequeños era cantando poemas y cuentos. Fue así como, sin ser músico de formación, vaya atrevimiento, me atreví a componer poemas y cuentos para ser cantados,
Ha sido una manera efectiva y provechosa de acercar a los niños a la literatura. De hecho, esos poemas y cuentos pueden ser tanto leídos como cantados. En el llano, muchas veces la poesía está imbricada con la música, ya se trate de un joropo, un pajarillo, un gabán, una periquera, un carnaval, una quirpa, una chipola o un zumba que zumba. Allí están a la par las coplas y los corridos. Es esta una vía expedita para que los niños se vinculen estética y emocionalmente a la poesía. Veamos el caso de Simón Díaz, un gran compositor que dominaba magistralmente la simbiosis poesía y música, a la manera del llano además. Acá solo dos ejemplos. Como sé que esta ponencia va a ser vista por personas que a lo mejor viven en otros países o que no son venezolanos, yo me permito entonces reiterar estas dos canciones de Simón Díaz, que son realmente unos poemas también, porque para nosotros son familiares, pero a lo mejor personas que no conocen el folclore venezolano, la música venezolana, les podría parecer extraño. Entonces les leo las dos canciones de Simón que escogí como poesía y para niños. Mi caballito, se me fue mi caballito. Por un olvido no le puse la manea, o mejor dicho, que no fue por un olvido. Es que me gusta cuando corre y corcovea. Se desespera la mañana aquí en mi pecho, porque yo tengo derecho de saber dónde andará. Y si es que lloro, no me da ninguna pena. Que me mire mi morena, ¿cómo no voy a llorar? ¿A dónde fueron esas patas relancinas? ¿A dónde fueron esas crines de candela? Hoy los becerros se quedaron en garcita. ¿Y qué le digo al maestro de la escuela? Regresa pronto, caballito primoroso. Taguapire milagroso, ayúdame a resolver, porque los hombres no son hombres verdaderos cuando pierden su sombrero, su caballo y su mujer. Y ahora les voy a leer la letra de una canción que cantan casi todos los niños venezolanos, inclusive se ha convertido en un canto de la Navidad, porque hay un cierto parangón entre este becerrito quien se canta y el niño Jesús. La vaca mariposa. La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer, y ella lo esconde por los mogotes, que no sé. La vaca mariposa tuvo un terné, la sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer, y ella lo esconde por los mogotes, que no sé. La vaca mariposa tuvo un terné, y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney, para él. Y mariposa está que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terné. En el llano, los niños crecen escuchando poesía. La memorizan, la declaman, la cantan. Es una tradición familiar, escolar y popular. A propósito de esta ponencia, conversé con dos amigos cercanos, ambos también muy cercanos a la poesía, quienes comprobaron mi hipótesis. El primero de ellos es un acarigüeño con quien tuve la oportunidad de trabajar cuando él presidía una importante entidad financiera. En más de una ocasión me llamaba a la oficina y yo salía carpeta en mano dispuesta a una reunión laboral, y cuando llegaba allí me decía: ¿qué te parece este soneto que acabo de escribir para dárselo a un amigo que hoy está de cumpleaños? El personaje es José Ignacio Casal, quien hizo de su casa natal en Acarigua la Casa de la Poesía. Allí se llevan a cabo actividades culturales de todo tipo, totalmente gratuitas y de acceso libre, con el auspicio y recursos del propio José Ignacio. Acá sus palabras. Mi padre, que escribía con el seudónimo de J. Epitacio, me ponía a recitar estos versos y los de otros poetas regionales en las muy celebradas fiestas de José Antonio Páez.
También en la escuela era costumbre recitar poesías en las efemérides, entonces nos aprendíamos poesías dedicadas a la maestra y a la madre. Cuando yo tenía 13 años, me fui a estudiar a Barquisimeto el bachillerato, donde cultivé amistad con compañeros contemporáneos y entre estudios y parrandas compartíamos inquietudes musicales y políticas, pero también poéticas. Luego me fui a Caracas para estudiar ingeniería metalúrgica en la Universidad Central de Venezuela. Y te puedo decir que mantuve mi afición a versificar, porque el sentirse llanero es sentir que uno debe, tiene y puede ser poeta. En el llano uno aprende desde niño a improvisar, así como a descubrir que la poesía vive en las canciones. Tengo una verdadera devoción por la música y admiro como compositores que han reverenciado al llano, a Ernesto Luis Rodríguez, a Juan Vicente Torres y a mi entrañable Simón Díaz. Es que siempre me he mantenido al lado de la poesía y los poetas. De portuguesa puedo mencionar a Luis Bazán, Carlos Gauna, Rafael Rodríguez, José Larriba Contreras y, por supuesto, a mi recordado Manuel Graterol Santander, Graterolacho, que fue como mi hermano. Para mí, la figura más destacada al respecto es el poeta mayor del llano, Alberto Arbelo Torrealba, quien formó parte de mi entorno familiar, pues era muy amigo de mi padre. Recuerdo que fui paje de Marielita, su hija, cuando la nombraron reina de carnaval, y también fui compañero de juegos y parrandas de su hijo Alberto. Ante la pregunta de que si conozco poesía llanera dedicada a los niños, acá te expongo un soneto de Ernesto Luis Rodríguez que hace alusión a ese enamoramiento propio de los niños hacia su maestra. Él escribió también otros más, pero vamos a recitarle la gramática. Risueña dijo, la lección empiezo y hoy hablaré del castellano, honda. Su voz alegre, musical, redonda, era un anuncio de feliz regreso. Tanto la quiero, corazón. Por eso, haz que ante ella mi alegría esconda. Y al intuirlo me pidió, responda. ¿Con qué se escribe la palabra beso? Con B de labios, con la O sonora y con la P de su perdón, señora. Desde el pupitre respondí contento. La P es de punto, de país, de perla, pero los besos, repliqué sin verla, también se escriben con el pensamiento. Indaga que indaga, di también con Joel Hernández, poeta y compositor nacido en Araure. Gentilmente me proporcionó algunas ideas que refuerzan la hipótesis que aquí les expongo. Esto me confesó, y repito sus palabras. Yo me imbuí de poesía en mi casa y en mi escuela. Mi padre, José Gregorio Hernández Molina, nacido como yo en Araure, era dado a declamar poesías. Y como le gustaba la música y cantaba boleros y pasillos, a casa siempre llegaban cantantes y ejecutantes de arpa, bandola, cuatro y guitarra. Mi madre, Ramona Pérez, era oriunda del Tocuyo y de ella también me viene la afición musical y el entrenamiento del oído. La escuela fue por igual un encuentro permanente con la poesía y el canto, sobre todo en los actos culturales, en las festividades y en la celebración de las efemérides. Allí coincide con José Ignacio y es la prueba de que la poesía ha de forjarse desde la niñez. Este contacto temprano con la poesía y la música es lo que me ha permitido desarrollar una obra que hace honor a la cultura popular del llano, a sus costumbres, vivencias, faenas pastoriles y tradiciones. Mi recuerdo para el calaboceño Ángel Custodio Loyola, quien en una memorable ocasión me aconsejó, no te apartes jamás del llano. Y así ha sido mi empeño, recorrer el camino poético que ha hecho posible canciones como Viejo Soguero, La Flor del Pariaguatán, El Llano Eres Tú, La Cobija, La Tonada del Culatero, La Fundadora, Sombrero y Araguaney, por mencionar algunas. Allí se complementan perfectamente versos y música.
Hay poetas que han influido mucho en lo que soy, empezando por el nativista guariqueño Francisco Lazo Martí con su insuperable Silva Criolla. También otros poetas más contemporáneos cuya obra admiro y aprecio son Germán Fleitas Beroe, Ernesto Luis Rodríguez, Julio César Sánchez Olivo, Pedro Emilio Sánchez, Rafael Gudiño y, por supuesto, nuestro poeta emblema del llano, Alberto Arbelo Torrealba. Me interrogas acerca de si sé de poetas llaneros que han escrito para niños. Pues aquí te dejo una glosa que Alberto Arbelo Torrealba dedicó a sus hijos y que fueron publicados en 1933 en un libro titulado Cantas. La copla dice así: ahí viene la paraulata con la canillita seca, gavilán no se la come porque no tiene manteca. El Dios te dé del urero le oyó en el cañaveral, se lo dijo el turupial al arrendajo coplero, el arrendajo al maicero, el maicero a la camata, el pico de plata al chorlito y todo en un solo grito. Ahí viene la paraulata. La garza como ninguna en el señero donaire, con una pata en el aire se pone a ver la laguna. Como rayito de luna, el airón se le desfleca, con la envidia en una mueca, dice al verle la pavita, lástima la pobrecita, con la canillita seca. Don Gavilán está fiero, acurrucado en su manta. Despierta la paraulata, llamando al cucarachero. Rimará su cancionero cuando el sol temblando asome y todo el huerto se arome del coral al tamarindo. Como ella canta tan lindo, Gavilán no se la come. Al niñito que no es malo, le echa cuentos Baltasar, le enseña coplas Gaspar y Melchor le da el regalo. El caballito de palo, el avión o la muñeca, la bruja malvada y seca, cuando pasa el rey suspira, pero Melchor ni la mira, porque no tiene manteca. Ahora vamos con otra pregunta. ¿Podrían los niños apropiarse y abordar el poema Florentino y el Diablo de Alberto Arbelo Torrealba? Yo creo que sí, pues el poema es leyenda, magia y oralidad. Sería en todo caso tema para otra ponencia, donde se explicaría de qué manera se puede abordar este poema con los niños. Yo visualizo sesiones previas para hablar del llano, de sus paisajes, de sus costumbres, de sus tradiciones. Poco a poco les presentaría algunos de los poemas acá transcritos y leídos, otros similares, así como canciones llaneras, induciéndoles a través no solo de su lectura y declamación, sino también de la música, para que una vez sensibilizados, proponerles interpretar y expresar lo que encuentran allí y lo que les resuena, bien sea a través de dibujos, adivinanzas y hasta ejercicios poéticos que ellos hagan derivados de los versos. Estarían listos entonces para apreciar en todo su esplendor el poema de Florentino y el Diablo, escuchando obviamente la cantata criolla de Antonio Esteves. Eso sí, siempre con la premisa de que la literatura conduce a aprendizajes por contraste, identificación, inspiración y, para el caso de los niños, a experiencias lúdicas plenas de emoción y disfrute. En el entendido obvio y previamente aclarado de que la poesía no es solo rima, les presento para cerrar un juego basado en la música de un pajarillo llanero, que me ha proporcionado resultados divertidísimos y maravillosos al compartirlos con mis alumnos o con el público infantil que acude a mis recitales. Es un punto de partida para descubrir las rimas en las poesías y para inducirlos a escribir sus propios versos. Ya estoy acá con el 4 y les voy a cantar El pajarillo de la rima, que es un pajarillo que yo utilizo para jugar con los niños
y que les invito a que se lo aprendan y ustedes también jueguen a la rima y disfruten pues de este pajarillo llanero de la rima. Pajarillo, pajarillo, vamos todos a cantar y en un juego divertido aprendemos a rimar. Me lo dijo un pajarito, que mano rima con llano. Y si piensas un poquito, la mesa rima con tiesa, me dijo algo. Y si piensas un poquito, ventana rima con, y me responden, gana. Y si piensas un poquito, la silla rima con brilla. Pajarillo, pajarillo, vamos todos a jugar y en un juego divertido aprendemos a rimar. Esto es ya para jugar, para disfrutar, al igual que la poesía llanera y que la música llanera. Cuando estoy junto a los niños, ellos se aprenden inmediatamente esta canción y una vez que dominan los mecanismos de la rima, se lanzan a hacer las propuestas a sus compañeros y son ellos los que empiezan a decirle a qué no rimas con esto, a qué no rimas con esto. Este juego, que puede hacerse interminable, he pasado con él ratos de risa, amor y poesía ante un asombro que nunca cesa, nunca me cesa. Y es que los niños son mis mejores maestros y mis mejores poetas. Conteste esta pregunta, ¿quién es el que me venera y